Buen día, hermanos, Dios les bendiga y tengan un buen comienzo de semana. El tema de hoy es caminando con Jesús de Jerusalén a Nazaret. Y los personajes que encontramos son sus padres caminando con Jesús. Y qué bueno, antes de empezar en el tema, es pensar esto, de que aquellos que somos padres, nuestros hijos nos vean cada día caminando con Jesús. Y ya entrando en el tema, en Lucas 2:51 nos dice que Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, vemos que dice descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a sus padres. Y en otra versión dice, volvió obedeciéndoles en todo. Y el Señor tenía acá 12 años. Y qué importante para todo adolescente que escuche este devocional, tener esta actitud que tenía el Señor. Aprender desde joven a estar obedeciendo a la palabra de Dios y teniendo en cuenta lo que el Señor hacía y cómo Él se comportó, viviendo en este mundo. Y Él, siendo ahí un niño, estaba sujeto, obedeciendo a sus padres. Y nos dice que la religión judía en ese tiempo, a los 13 años, se volvían los niños hijos del mandamiento. Y había una celebración para eso. Y a veces 1 o 2 años antes los niños visitaban el templo para quizás prepararse para este momento tan importante, porque ellos no solamente llegaban a ser hijos del mandamiento, sino también miembros plenos de la comunidad religiosa. Por eso lo vemos en versículo 46, que al Señor lo encontraron en el templo, oyendo y preguntando a los doctores de la ley. Y vemos que la gente en el versículo 47 se maravillaba del conocimiento que el Señor tenía acerca de la ley. Hoy, cada nueva generación escucha cada vez menos a sus padres y quieren hacer su propio camino. Por eso hoy miremos a Jesús para aprender. Y Jesús tenía aquí 12 años y 18 años después lo encontramos en las bodas de Canaán, cuando su madre le dice no hay vino, y él, aunque todavía no había llegado su hora, hace caso a su madre y convierte el agua en vino. Después en Mateo 13:55 nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Y en Marcos 6:3 nos dice, ¿no es este el carpintero? Vemos que el Señor aprendió el oficio de su padre. Esto nos indica que Jesús todos esos años vivió cerca de su padre y aprendió el oficio de su padre. Estuvo sujeto a ellos y hasta hacía la misma labor. Por eso, en Efesios 6, del 1 al 3, nos dice, obedecer y honrar a sus padres es el primer mandamiento con promesa, que nos trae una buena y larga vida sobre la tierra. En Proverbios 4:1 nos dice, hijos, escuchen los consejos del Padre y presten atención para llegar a tener un buen juicio en la vida. En Proverbios 6, del 20 al 23, nos dice, hijo mío, obedece los mandamientos de tu Padre y no descuides la enseñanza de tu madre. Guárdalas en tu corazón siempre. Cuando camines, su consejo te guiarán. Cuando duermas te protegerán y cuando despiertes te orientarán.
versículo 23, pues su mandamiento es una lámpara y su instrucción una luz. Su disciplina te corregirá tu camino y te llevará a la vida. Hermosa palabra de Dios, para que cada joven tenga en cuenta los consejos de los padres. Pero para nosotros también nos dice el Salmo 103:13, nos dice: el Señor es como un padre con sus hijos, es tierno y compasivo con los que le temen, o sea, con los que le obedecen. En Isaías 63:16 nos dice que Él es nuestro Padre. Y en Isaías 64:8 nos dice: y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. A pesar de que nos equivoquemos, a pesar de que muchas veces nos alejemos de Él, Él sigue siendo nuestro Padre. Y Él siempre estará acompañándonos. Miren el Salmo 27:10, que es un versículo conocido, nos dice: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, el Señor se mantendrá cerca, Él no me dejará, porque Él es un Padre eterno. Y a veces nuestros padres fallecen y ya no los tenemos, como muchos de nosotros que somos mayores, pero el Señor sigue estando con cada uno de nosotros. Por eso en Lucas, volviendo a Lucas 2:51, dice que el Señor descendió con ellos a Nazaret y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Miraba su madre todo como el Señor se comportaba y ella guardaba en su corazón. Que nosotros también aprendamos a ver la vida del Señor Jesús, cómo Él se manejó, cómo se condujo y cómo Él vivió y cuáles fueron sus principios y sus valores y cómo Él, sus reacciones, y eso nos ayudará a nosotros también a mirar la vida del Señor y guardar en nuestro corazón cada ejemplo que el Señor nos dejó, para que podamos vivir una vida con su mirada y cada vez que actuemos y podamos decir: ¿qué haría el Señor en mi lugar? Que Dios te bendiga y mañana seguimos. Hasta mañana.